Ok, aquí tenemos este tablón que es de 2 metros de largo por 66 de ancho y de 5 centímetros de grosor. Lo que hay que hacer con él es restaurarlo para dejarlo como sobre, pero rústico, no a máquina, que es la pulidora. ¿Y por qué pulidora? Porque ocupamos que gaste. Eso hay que volarle con una máquina bien potente para empezar a sacar todas las imperfecciones que se puedan. Entonces es un proceso lijado en varias capas y por lo menos unos 2 días laborales hay que volar lija. A few moments later. Ok, aquí ya está la primera mano de lija. Entonces, como ven, ya le sacamos bastante lo que son las imperfecciones y ya está bastante bonito, o sea, está bastante parejo. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos de este lado? De este lado tenemos una grieta, o estaba reventada la madera. Entonces, rellenamos con un taco, con un pedazo de madera, como ustedes ven. Este es un pedazo de madera que metimos ahí. Sargentos, echamos cola, echamos el mismo acerrín, o el mismo viruta de la misma madera que estamos sacando. Y para rellenar, ahora lo que faltaría es esperar a que seque y hacer el mismo procedimiento del otro lado. Echar acerrín con pegamento para que se haga una pasta y empezar a rellenar con cuidado en varias capas y después terminamos de lijar para tratar de eliminar lo más posible esta grieta y que no siga reventando la madera. Entonces aquí estamos en la primera mano. Ya lo que faltaría es como una segunda mano, los bordes y empezar a aplicar los químicos, ya que esto va a quedar totalmente natural. Entonces nada más vamos a tapar esos huequitos con silla, lo que es por comején, por termita, la cual ya no está. Aplicamos un producto para curar, un termicida, y empezamos a darle el acabado. Ya casi seguimos con la siguiente parte del A proceso. few moments later. Ok, entonces aquí estamos con lija grano 80. Entonces esto es pura lija grano 80, entonces por ambos lados y aplicamos masilla para las imperfecciones que se ven en algunas partes. Entonces, por ejemplo, recuerden que la tabla estaba reventada. Entonces hicimos un proceso de rellenar con un pedazo de madera todo lo que se pudo. El resto se hizo con cola y el mismo polvito. Yo lo vivo recogiendo, entonces ese polvillo, ese serrín se mezcla con cola y se embarra y se va rellenando. Se hace por capas, unos 2, 3 capas, ¿verdad? Después aplicamos masilla. De la masilla llegamos para ir afinando. Pues igual del otro lado tenemos masilla, ya sacamos algunas imperfecciones. Y la idea con esto es, no dejar siempre estos cantos vivos, el otro canto vivo, todo, y dejarlo lo mejor posible. Este tablón pesa como unos 100 kilos más o menos. 80, 100 kilos. Pesa igual que yo, un poquito más que yo. Entonces igual acá. Acá ya se aplicó masilla en todas las partes que se pudieron, ¿verdad? Y el mismo trabajo, digamos, también se hizo con la parte de la reventadura. Entonces se aplicaron acerrín con cola en capas. Y ahora se está aplicando masilla, lijar, masilla para ir emparejando, porque el acerrín con cola no empareja tan bonito. Entonces ya prácticamente está casi que listo. El borde tiene que quedar vivo, pulirlo un poquito más. A few moments later. Como ven, ya aquí ya vamos en lija 100, gran número 100. Entonces, ya básicamente hemos sacado casi que todo lo más feo que tiene la tabla. Lo que faltaría es el borde vivo que el cliente quiere conservar, a pesar de que esto es cáscara. Entonces estamos tratando de irlo sanando por capas, para irlo cuidando, ¿verdad? Sanando por capas. Ya sacamos la mayoría de las imperfecciones y aquí en la parte que era el hueco, como les decía, la grieta que tenía, ya se rellenó. Entonces ya se hizo el trabajo. Entonces se sacó una pieza que es igual que la reventadora que tenía, se incrustó con cola, masilla y se lleva por capas. Entonces, como ven, ya está bastante bonito, ya a grano 100, ya está bastante terso. Ya es que no se le ve nada. Entonces, ahora hay que llegar a grano 120 y ya empezar a aplicar los químicos, empezar a aplicar los acabados. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es terminar de aplicar masilla en estas partes. Y después aquí vamos a pasar el trapito húmedo que vieron ustedes en el video de cómo lijar como un profesional para que se levanten los pelitos que hay y ya después con el grano 120 eliminarlos y ya estaríamos listos a empezar a aplicar el acabado. Entonces es una tabla, un sobre bastante grande, 2 metros por 66. Entonces se lleva el proceso y ya casi vamos a
a terminar, tal vez un día más de trabajo. A few moments later. Ok, así va el proyecto. Entonces, como siempre les he dicho en todos los videos, deben de lijar hasta que ya esté terso, suave, hasta que ya esté a este nivel. Entonces, como les comenté, el borde vivo que está por este lado, así se queda porque esta pieza el cliente la quiere conservar esa curva. Entonces es imposible tapar todos los huequitos, digamos, de esta parte que es cáscara. Entonces relleno lo mejor posible. Entonces, de aquí está aplicado la primera mano del producto, que es un poliuretano para pisos. Entonces, un sobre para mesa lo estamos tratando con poliuretano para pisos en base a agua. Y aquí tiene hasta grano 240 de litro. Entonces aplicamos grano 60, grano 80, grano 100, 120, 180 y 240. O sea, aplicamos 6 capas de lija, los 6 tipos de granos antes de aplicarle la primera mano de producto que va a ser un sellado. Simplemente lo que siento es sellando. Después tenemos que aplicar, lijar y aplicar una segunda mano y tal vez hasta unas 4 o 5 manos para ya obtener el acabado que queremos y la resistencia que queremos, ya que esto va a ser un sobre rústico tipo mesa. Entonces, siempre, siempre, siempre hagan algo diferente, algo bonito, algo que destaque, diferencien de la competencia. Ya más adelante le muestro cómo va ahí el proceso, cómo terminamos y cómo queda este proyecto. A few moments later. Ok, aquí ya aplicamos la segunda mano en poliuretano, lo que es el acabado para pisos. Entonces ahora hay que hacer esperar a que seque, darle la vuelta y aplicarle la otra mano en el otro costado. Esta aplicación la estamos haciendo con broche, ya que nos permite un mayor control de cuánto esparcemos en lugar del compresor. El producto que estamos trabajando es este. Este es un poliuretano base agua especial para pisos, que si usted lo ve, esto es una consistencia como lechosa. Voy a ponerlo acá. Es un líquido que parece leche. Entonces, ahora lo que quedaría es, como les digo, esperar a que seque y aplicar una segunda mano. Bueno, una tercera mano, esta es la segunda. Y la idea es llegar a 4 o 5 manos. ¿Por qué tantas? Porque al ser un sobre que se va a utilizar como una mesa rústica, entonces en algún momento pues va a tener golpes o van a arrastrar cosas o así. Y tal vez la intemperie, como es un rancho, entonces la idea es protegerlo lo mejor posible. Entonces aquí ya va. Esto siempre lo sacamos cada mano con brocha y con lija 400. De aquí en adelante estamos lijando con 400. A few moments later. Ok, entonces ya aquí ya está listo el producto. Entonces ya aquí tenemos más o menos 4 manos de acabado poliuretano por ambas caras. Entonces se reparó todo lo que se pudo. Entonces, como ven, es bastante grande. Son 2 metros por 76, borde vivo. Entonces, de aquí ya se usa como un solo. Eso es lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video.